la actitud de Cristo. Y si volvemos a leer los primeros versos, va a ser muy notorio para nosotros cuán importante es esta palabra actitud. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes, ¿qué cosa? La misma actitud. Así que si se dan cuenta, el título viene realmente del texto bíblico. El texto bíblico nos está animando a que asumamos la misma actitud de Cristo, especialmente la actitud de Cristo frente al sufrimiento. Asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Verso 3. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Miren cuán importante entender en estos versos el trasfondo de toda la carta. Como ustedes seguramente han visto en las primeras charlas, entendiendo por qué se escribió esta carta, por qué Pedro manda esta carta. Bueno, sabemos que Pedro estaba viviendo en Roma. Al final de la carta dice que manda la carta desde Babilonia, que es un modo de decir estoy en Roma, pero de una manera disimulada, como un código. Y sabemos que manda la carta a iglesias pequeñitas en lo que hoy en día conocemos como Turquía. En toda esa región, los cristianos que se han convertido son una minoría y están sufriendo persecución por su fe. Se cree que era la época del emperador Nerón, y si bien es cierto la persecución era muy fuerte en Roma, se había extendido a todas las provincias bajo el Imperio Romano, y estos creyentes nuevos en la fe, que habían dejado un estilo de vida pasada y que se reunían en grupitos pequeños, están siendo perseguidos. Ahora, miren qué importante lo que Pedro les está diciendo. Si ustedes están sufriendo, es fundamental que tengan una actitud correcta frente al sufrimiento, porque la actitud va a determinar el resultado de nuestro sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si una persona asume el sufrimiento en la actitud de ser una víctima, ay, pobre de mí que me sucede esto, qué horrible lo que me está pasando y solamente a mí me pasa esto, la persona termina deprimida, sintiéndose la única persona que sufre, todo le va mal y todo lo va a ver negro, oscuro. Bueno, el pastor de su iglesia y yo tenemos en común que somos psicólogos. Y la psicología nos enseña que una manera de enfrentar las situaciones difíciles es cambiando nuestra actitud mental. En otras palabras, ¿cómo veo los problemas? Si veo los problemas grandes y los magnifico, me siento aplastado por los problemas. Estoy sufriendo demasiado. Pero si veo los problemas y el sufrimiento como una oportunidad para crecer y madurar, todo cambia por la actitud que he asumido y cómo quiero enfrentar los problemas. Pedro está diciendo en esta carta, ¿cómo vamos a sufrir? Bueno, les dice, imitemos a Cristo. Recordemos cómo fue la misma actitud de Cristo frente al sufrimiento. Y aquí es muy importante tener en cuenta quién escribe la carta. Le escribe nada más y nada menos que Pedro, que estuvo muy de cerca con Jesús. Es este Pedro que esa noche del jueves de Semana Santa se durmió cuando Jesús les dijo, velen y oren aquí conmigo porque estoy muy angustiado hasta la muerte. En la oración de Jesús en Getsemaní, Jesús es muy honesto al reconocer que está angustiado frente a la muerte. Pero recuerden lo que dijo Jesús. En su primera oración dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. En la segunda oración,
porque después de haber orado, los encuentra a los discípulos durmiendo, les anima a velar y orar y vuelve a orar. Pero en esta segunda oración dice Jesús, si no es posible que pase de mí esta copa, hágase tu voluntad. Así que ahora Pedro está reflexionando y dice, ¿cuál fue la actitud de Jesús frente al sufrimiento? ¿Escapar de él? No. En algún momento oró y le dijo al Padre, si es posible. Y la respuesta del Padre fue, no hay otro camino. La única manera de salvar a la humanidad es con tu sacrificio. Y ahora Jesús dice, bueno, si no es posible, entonces hágase tu voluntad. Y Pedro está reflexionando en esa actitud de Cristo, que sufrió, pero que gracias a ese su sufrimiento venció sobre el pecado. Y ahora les dice a los discípulos que están en toda la provincia de Asia Menor, en Turquía hoy en día, ustedes también están sufriendo y se van a dar cuenta que si cambian de actitud frente al sufrimiento, el sufrimiento les va a hacer valorar muchas cosas. El sufrimiento va a tener un efecto positivo sobre ustedes. Y lo primero que se van a dar cuenta es que después de haber sufrido y de haber adquirido cierta disciplina, autodisciplina frente al sufrimiento, ya no van a ir como lo hacían antes tras las pasiones humanas. Creo que lo que está diciendo Pedro es, cuando una persona está sufriendo, aprende a ver la vida de una manera distinta. La vida ya no puede ser solamente fiestas, borracheras, porque dice, ¿no? Basta ya. Ya han vivido de acuerdo a sus pasiones humanas. Basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Antes estaban entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas. Todo eso tiene que ver con el cuerpo, pero con una mala administración del cuerpo. Eso es lo que ustedes antes hacían. Ya pasó esa etapa. Ahora ustedes están siendo purificados a través del sufrimiento y tienen una actitud distinta para enfrentarlo. Y aquí va a añadir un dato muy interesante. Dice, sus amigos, los antiguos compañeros, se sorprenden de que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desbordamiento de inmoralidad. ¿Y cuál es el resultado de eso? Ahora los insultan. Entonces, notan cómo de alguna manera Pedro nos está ayudando a entender cuál era la razón por la cual estos cristianos nuevos en su fe estaban sufriendo. Porque su nuevo estilo de vida era realmente una luz que mostraba las sombras del estilo de vida de sus amistades, de sus vecinos, de sus parientes. Y se sentían incómodos frente a la luz que traía la conducta de los nuevos creyentes. ¿Qué hizo esa gente? Empezaron a insultarles y en algunos casos a perseguirlos. Y por eso es que se entiende el momento difícil que ellos estaban atravesando por medio de la persecución, el acoso de esta gente. Entonces, Pedro reconoce, a ellos les extraña que ustedes ya no sigan en ese estilo de vida, pero les pregunta, ¿cuál debe ser la actitud de ustedes frente a ellos? Les dice, déjenlo en manos de Dios. No se preocupen, porque a ellos hay que hacerles recuerdo que tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que en toda esta primera sección del capítulo 4, versos 1 al 6, el énfasis de Pedro es el sufrimiento debe ser encarado con la misma actitud de Cristo, de reconocer que el sufrimiento trae un beneficio, algo positivo, una manera positiva de enfrentar la vida, desechando todo lo banal y reconociendo lo positivo que está llevando. Quiero contarles que todo este fin de semana estuve pensando y tratando de encontrar una ilustración adecuada para este punto del beneficio del sufrimiento. Y miren, ayer en la noche, ustedes saben que en los grupos de WhatsApp nos llegan una serie de videos, ¿no? Y me llegó un video y voy a contarles rápidamente lo que dice este video que me ha impactado tanto.
Es un predicador norteamericano que está hablando con su iglesia y le dice a su iglesia, bueno, ustedes saben que de tiempo en tiempo nosotros como iglesia viajamos a China y damos unos seminarios intensivos para líderes de las iglesias que supervisan en China. Entonces, él les cuenta esta situación. Dice, bueno, hace un tiempo viajamos y estábamos en la provincia de Hunan. En esta provincia de Hunan, alquilamos un departamentito en un hotel, en el octavo, qué sé yo, noveno piso del hotel, y levantamos una lista de 22 líderes que supervisaban la iglesia, pero ustedes saben, la iglesia oculta, la iglesia que no es visible, las iglesias que se reúnen en las casas por razones de la persecución. Entonces él cuenta que 22 personas llegaron a su capacitación y la capacitación duraba 3 días. Estaban en realidad en el living del departamento que habían alquilado. Era un living pequeño, no había aire acondicionado y las 22 personas estaban de manera incómoda sentadas en el suelo. Y la costumbre allá es que la capacitación empieza 8 de la mañana y termina 5 de la tarde. El día entero en capacitación. Este predicador americano estaba sorprendido de todo lo que estaba viendo porque le contaron que los hermanos viajaron 13 horas para llegar a este lugar y todo tenía que ser de manera oculta. Así que cuando llegaron al hotel, no podían todas las personas al mismo tiempo ir, sino que de 2 en 2, cada ratito, iban y subían al ascensor. Así que empieza la capacitación y el predicador les pregunta y les dice, ¿qué sucedería si nos atrapan? Los hermanos dicen, bueno, a usted en 24 horas lo deportan y lo mandan de retorno a su país. Y nosotros estaríamos encarcelados durante 3 años. Él muy sorprendido les pregunta, ¿y alguno de ustedes ya ha estado encarcelado por su fe? De los 22, 18 levantaron la mano. Él estaba sorprendido. Ya habían estado encarcelados por causa de su fe y ahora nuevamente se están arriesgando para recibir la capacitación. Así que acto seguido, el misionero, el predicador le dice, y entre ustedes, ¿a cuántas personas supervisan, a cuántas iglesias? Y empezaron a hacer números, calcularon, sacaron mapas. Imagínense, estas personas supervisaban a 20 millones de cristianos en toda esa provincia de Hunan. Bueno, China tiene mucha población, pero eran 20 millones. Ahora, miren qué dato interesante, me llamó la atención. El libro que iban a estudiar esos días, ¿qué libro creen que era? Primera Pedro. Así que el misionero había llevado 15 Biblias, pero eran 22 personas y no había Biblias para todos. Así que en algún momento entrega las Biblias, le da a una señora y al poco rato la señora entrega su Biblia al del lado derecho. Y él dijo, bueno, qué raro, ¿no? O será la generosidad cristiana que comparte la Biblia. Al poco rato, cuando empiezan a leer Primera Pedro, se da cuenta que esta señora sabía de memoria toda la carta. Así que no necesitaba leer, simplemente recitó de memoria. Él estaba tan intrigado por eso que se acercó y le preguntó y le dijo, hermana, veo que usted ha memorizado. Sí, dice, me gusta mucho memorizar la Biblia. Y entonces él le comenta y dice, pero ¿de dónde surge esa motivación de aprender de memoria la Biblia? Y ella responde y dice, bueno, usted sabe que en mi país es prohibido tener Biblias. Y por otro lado, el tiempo que estaba en la cárcel tenía mucho tiempo libre. Así que ahí podía memorizar la Biblia. Pero él le dice, ¿pero acaso no es prohibido meter Biblias a la cárcel? Sí, es prohibido. Entonces ella cuenta que los visitantes en pedacitos de papel llevaban partes de la Biblia. Y entonces la hermana dice, nos traían, por ejemplo, Primera Pedro, capítulo 1, y teníamos que leer rápido y memorizarlo porque ni bien se daban cuenta que eran parte de la Biblia, nos la quitaban. Así que era mejor aprender lo más rápido posible porque dice ella,
Pueden quitarnos la Biblia, pueden quitarnos el pedacito de papel, pero no pueden quitarnos cuando la Biblia ya está memorizada. Todo esto fue un impacto tremendo para este predicador. Así que él dice, el último día estaba tan apasionado con el grupo que había capacitado y termina la reunión y les dice, hermanos, yo quiero orar por ustedes. Ustedes realmente han bendecido mi vida. Vamos a terminar nuestro seminario. Díganme cómo puedo orar por ustedes. Y entonces un hermano dice, nosotros sabemos que ustedes en América tienen libertad para reunirse cuando quieran. Y la verdad es que nosotros también quisiéramos tener la misma libertad para reunirnos igual que ustedes. Y el misionero, el predicador, se pone a pensar y le dice, no, yo no voy a orar por eso. Y los pobres chinitos, ¿no? Con los ojos rasgados, los abrieron grandes y dijeron, ¿qué le pasa al misionero que no quiere orar por nosotros? Y entonces él responde y dice, ustedes han viajado 13 horas para llegar a esta capacitación. En mi país, si la gente tiene que ir más de 1 hora, ya no va al culto porque le parece demasiado largo. Ustedes han estado 3 días en una capacitación intensa, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En mi país, si el culto dura más de 40 minutos, la gente ya no quiere participar. Ustedes han estado sentados aquí en el suelo, sin aire acondicionado. En mi país, si los asientos no son cómodos, la gente ya no viene a la iglesia. ¿Saben? Le dijo, creo que en realidad voy a orar para que en mi país nosotros seamos como ustedes son y para que nosotros tengamos la misma actitud que ustedes tienen. Pregunto, ¿por qué tenían esa actitud los cristianos o la tienen hasta hoy en día en China? Por razones del sufrimiento. El sufrimiento les ha hecho valorar la palabra de Dios, amarla, estudiarla, memorizarla, ponerla en práctica. El sufrimiento ha hecho que valoren el tiempo de comunidad, de estar juntos. Y me pregunto, ¿cuáles son las cosas positivas que han sucedido en tu vida a partir del confinamiento que nos ha traído la pandemia? ¿No es cierto que hay cosas positivas? Claro, al principio toda nuestra mirada es negativa y solamente hablamos de lo terrible es de estar encerrados y no poder salir de la casa y el susto de que algún pariente se haya enfermado y todo lo vemos así negro. Y mientras más negro lo vemos, peor nos sentimos. Pero quiero animarles a ver este periodo difícil como una oportunidad para crecer y para madurar. Que tengamos la actitud de Cristo frente al sufrimiento. La segunda parte de nuestra porción, versos 7 adelante, 7 al 11, tiene un encabezamiento muy interesante. Dice Pedro, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, en otras palabras, él va a dar 4 consejos muy prácticos de cómo debería ser la conducta del cristiano dado el inminente retorno del Señor Jesús. Se acerca el fin. Cristo va a volver pronto. ¿Cómo deberíamos comportarnos frente a la inminente venida del Señor Jesús? Él va a decir 4 cosas. Número 1, tenemos que orar. Miren lo que dice. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Ahora, yo les dije al principio que es muy importante reconocer que esto lo dice Pedro, porque es este mismo Pedro que años antes, cuando Jesús está en Getsemaní y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿qué ha hecho Pedro? Se durmió, no veló. Y por eso muchos autores dicen, como Pedro esa noche no veló ni oró, en la madrugada de ese día le negó al Señor Jesús 3 veces, porque no pudo velar y orar. Parece que han pasado los años. Y ahora Pedro, este apóstol, al escribir la carta, seguramente reflexiona en su propia experiencia
y les dice a los cristianos, velen, oren, estén atentos, estén vigilantes, estén sobrios, estén con la mente despejada para orar. Pero no solamente les desafía a orar, les desafía a una vida de amor entre ellos como comunidad. Ámense los unos a los otros profundamente. Incluso dice, sobre todo, ámense los unos a los otros. Y da una razón citando a Proverbios, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿No es verdad que cuando nos reunimos en comunidad empiezan a aparecer dificultades, hay una actitud que no nos gusta y empiezan las murmuraciones, las divisiones? Pedro dice, ámense. Y el amor cubrirá multitud de fallas, de pecados, de deficiencias. Por amor van a poder perdonarse unos a otros y ser una verdadera comunidad. Porque pensemos en el contexto. Son grupitos pequeños en un mundo muy hostil. Y si como grupo pequeño están divididos, ¿qué esperanza van a tener? Pero si se mantienen unidos, amándose los unos a los otros, pueden enfrentar la hostilidad del mundo. Y después en el verso 9 dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Como quien dice, ya que estoy hablando del amor, una expresión del amor unos a otros es justamente la hospitalidad. Reciban en su casa el uno al otro y háganlo sin quejarse. Y bueno, cuando hablo de esto, como les he mencionado al principio, no puedo dejar de recordar al misionero Bruce que me recibió en su casa sin conocerme y me abrió las puertas de la casa y compartimos un lindo tiempo con toda la familia. Y ese domingo después del culto fuimos a la playa y nos hicimos unas ricas hamburguesas a la parrilla y compartí un precioso tiempo de hospitalidad cristiana. ¿Cuánto marca, no? La hospitalidad. Y qué hermoso es saber que independientemente de las nacionalidades, somos realmente una familia en Cristo. Y todas las veces que he ido a Chile, me he sentido profundamente amado y recibido y les agradezco por esa muestra de amor cristiano y de hospitalidad. Así que Pedro dice, si miramos el futuro, tenemos que orar y velar, tenemos que amarnos, tenemos que practicar la hospitalidad y por último dice, tenemos que desarrollar el don que Dios nos ha dado. Y todo eso como expresión del amor. Miren el verso 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. En otras palabras, está diciendo, el don no es para que tú solo lo disfrutes. No, no, no. El don es para que otros se sirvan, sean ministrados, edificados del don, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y va a colocar solo dos ejemplos, hay muchos más ejemplos. El que habla o el que predica, hable como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Dos ejemplos, el que habla, el que presta algún servicio. Y miren cómo termina la porción. Dice, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta la manera como termina, porque está diciendo, el resultado de estas cuatro conductas no es que nos vamos a enorgullecer de ser tan buenos cristianos. No, no, no. El resultado es que Dios va a recibir la alabanza por medio de Jesucristo. Bueno, tengo una segunda ilustración y esta ilustración también tiene que ver con Asia, porque estoy muy impactado por la conducta de estos hermanos. En el ministerio en el que yo trabajo y el cual Esteban también ha mencionado, la capacitación del Ángel en predicación, cada lunes tenemos un boletín de oración que se distribuye en todo el mundo. El pasado lunes nos tocó a América Latina compartir algunas peticiones de oración
Y yo envié juntamente con mis colegas del equipo regional una petición mencionando que muchos pastores en América Latina han visto sus ingresos terriblemente disminuidos, porque incluso algunos pastores han dejado de recibir su sueldo porque la iglesia ya no se reúne. No todas las iglesias se están reuniendo vía Zoom como lo hacen ustedes, porque especialmente las iglesias más pobres, los miembros de su iglesia no tienen una computadora portátil o un celular. Yo conozco un amigo muy querido, a Esteban también lo ha conocido, a Freddy Huanca, en una provincia de Cochabamba. Al principio él quería tener las reuniones, después se dio cuenta, 3 o 4 personas apenas tienen un celular y ya no pudieron reunirse más. Así que en el boletín de oración dijimos, oremos por los pastores que se han visto seriamente afectados por la pandemia. Eso fue el lunes en la mañana. El lunes en la mañana circuló esta petición de oración. Lunes en la noche recibo una carta en mi casilla de inbox y me escribe alguien de la oficina de Lanham en Escocia y me dice, hermano Igor, una hermana de Singapur quiere tomar contacto contigo y me presenta con la hermana. La hermana me manda una carta y me dice, he leído en el boletín que hay pastores que están sufriendo mucho por este tiempo de la pandemia y usa este ejemplo y dice, quisiera mandar mis 2 pececitos como una ofrenda para aliviar a los pastores que están sufriendo. Yo le respondí, le agradecí, le dije, hermana, con el mayor gusto y le di todos los datos. Y al principio ella me dijo, voy a mandar una ofrenda de $1,000, tal vez es muy poco, pero lo hago con todo cariño. Al momento de enviar, ya cambió de opinión y mandó $1,500. Mientras mantenemos la correspondencia, yo le cuento que en solo mi país, en Bolivia, hasta el mes de julio, más de 100 pastores de iglesias evangélicas habían muerto. Y el otro día, conversando con mi colega de Perú, me dice, en Perú son mucho más que 200 pastores que han muerto. Entonces yo le conté rápidamente a la hermana donante de la situación de las viudas de los pastores. Inmediatamente me responde, me dice, estoy colocando $3,500 más para que por favor hagan llegar una ofrendita a las viudas. Yo estaba conmocionado, impactado. Una hermana que ni conoce América Latina, pero cuando se entera del sufrimiento que está viviendo sobre todo los pastores, generosamente manda la ofrenda. Es que esto es lo que dice el texto. El texto dice, el que presta algún servicio, hágalo como que tiene el poder de Dios para hacerlo. Así que yo compartí esta historia con mis colegas del equipo regional y en algún momento hasta estábamos mencionando el hecho de que era una hermana con un nombre un poco difícil de pronunciar, nada conocido para nosotros, una hermana generosa que envía su ofrenda desde Singapur, América Latina, y entonces, perdón, mi colega de trabajo, Wilfredo Veigan, quien vive en Argentina, escribió lo siguiente que les comparto la pantalla y leo esta poesía para ustedes. Él escribió lo siguiente, nombre. Ella está lejos de aquí, seguidora del Maestro. Ama oír la voz de Dios y ama a quienes la predican. Ella es sensible al dolor, pero no se queda allí. Abre un espacio de amor de ese que nos ilumina. Ella comparte su don, es dinero, aunque más es susurro de piedad y semilla que germina. Ella es fuente de sostén, es caricia que consuela, es canción que viene de Asia y llega a América Latina. Ella parece Jesús, toca a quienes necesitan,
toca a viudas por COVID, a pastores, cura heridas. Es anónima y real. Misericordia que abraza. No recuerdo bien su nombre. Para mí se llama gracia. Qué manera tan hermosa de reconocer la actitud de esta hermana que entendió que la actitud cristiana en momentos de sufrimiento es la de la generosidad, de ejercer el don que Dios nos ha dado y que el resultado de todo esto es que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Dios bendiga ricamente sus vidas. Un gusto compartir en este día con todos ustedes, amados hermanos.